Siempre le digo que sea algo en lo que Él hable a mi vida primero, antes de a ustedes. Y sé que con este tema Dios me habló, porque tuve una noche donde pude platicar con Dios mucho rato, donde arreglé cuentas con Dios. Y no porque a veces decimos, no, pues arregla cuentas porque ya se va de este mundo. No, arreglamos cuentas porque tenemos que estar bien delante de sus ojos todos los días. Y es ponernos a cuentas, pedirle perdón por todo lo que hayamos hecho y por todo lo que quizás hacemos a veces sin darnos cuenta. Y esta enseñanza me sirvió mucho porque Dios habló a mi corazón y me hizo ver que aún a pesar de las situaciones que estemos pasando, de las luchas, de las pruebas, nosotros tenemos que servir, porque fuimos creados para servir a Dios. Fuimos hechos para servir al Padre. Y ese es un propósito grande que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. El tema de hoy se llama Levántate y sirve. Amén. Y en este tema hemos estado hablando en semanas anteriores acerca pues de servir a Dios en los dones, en los ministerios que Él nos entregó. Y hoy Dios quiere hablarnos en nuestras vidas en una forma de servicio que quizás nosotros no hemos hecho. Saben que hay un versículo que toqué en una enseñanza pasada y que me impactó mucho, y es en el libro de Jeremías 2, y vamos a leerlo por favor, Jeremías 2, 20 y 21. Jeremías 2, 20 y 21. Dice así: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto, y debajo de todo árbol caído frondoso, te echabas como ramera. El que sigue: te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues tú te me has vuelto sarmiento de vida extraña? No sé si alcanzas a comprender esta palabra, pero está muy fuerte. Cómo Dios le estaba hablando al profeta Jeremías y le decía, desde el versículo que vimos anterior, vimos que le estaba diciendo que habías decidido no servir. Rompiste el yugo y dijiste, no serviré. Y recuerdan que tuvimos una enseñanza el miércoles acerca de esto, que dijimos, a veces tenemos la oportunidad, Dios nos habla, Dios nos está mandando a hacer algo y simplemente decimos, no quiero servir, no lo voy a hacer. Pero ¿saben? Después en el versículo siguiente dice que te planté de vida escogida. ¿Quién crees tú que es la vida escogida? Nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí venimos todos nosotros. Dice, te planté de vida escogida, simiente verdadera como ella. Venimos de Jesús y venimos de Dios. Somos una simiente escogida. Pero luego te hacen una pregunta: ¿cómo pues tú te has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Y sabes cuándo pasa esto? Cuando nosotros decimos, no quiero servir. Cuando nosotros decimos, no, es que yo no quiero servir, yo nada más quiero ir a la iglesia y sentarme y escuchar la enseñanza, escuchar la palabra y ya. Yo no quiero servir de ninguna otra forma. Y cosa peor todavía, en el versículo 2:20 de Jeremías dice, la última parte dice que te echabas como ramera. Imagínate cómo ve Dios a las personas que no se establecen, que no se afirman en una iglesia y que no están sirviéndole. Porque la palabra ramera es una palabra muy fuerte. Pero imagínate cómo está el corazón de Dios cuando nosotros le decimos que no queremos servir. Y hoy la enseñanza se llama o lleva por nombre, levántate y sirve. Y tú puedes decir, es que yo ya me levanté, yo ya estoy sirviendo. Pues mira, yo quiero que el día de hoy prestes tu mayor atención, que entregues todo a Dios, los pensamientos que traigas, todo lo que te pueda distraer para que tú no pongas la atención plena en esta enseñanza, porque hoy Dios quiere que tú te concentres y aprendas si en realidad tú le estás sirviendo a Dios, si en realidad estamos sirviendo como debemos de servirle. Porque ¿sabes qué? Vamos a ver la historia de Jonás, y en la historia de Jonás la vamos a ver como no la habíamos visto antes, y vamos a ver el propósito de Dios en la vida de Jonás, pero también en la vida de nosotros. Y vamos a entender que fuimos creados para servir, que no fuimos creados para estar sentados y mucho menos para estar dormidos,
sino que fuimos creados para servir a Dios. Y hay muchas formas de servir. En este pasaje donde dice que ¿por qué te has hecho como de vida extraña? Y podemos decir, pero ¿cómo voy a ser yo de vida extraña si yo soy de Dios? Yo vengo de Jesucristo. ¿Sabes cuándo es cuando estamos siendo una vida extraña? Cuando nosotros no estamos sirviendo a Dios, cuando nosotros estamos sirviendo al mundo. ¿Sabes? Cuando antes de venir a las cosas de Dios, nosotros teníamos un amo diferente. Ahorita tenemos el que es el verdadero, el único, el original, el que es desde la eternidad, porque le estamos sirviendo. Pero antes teníamos un amo diferente. Y es ahí cuando teníamos una vida extraña. Es ahí cuando hacíamos cosas que a Dios no le agradaban. Hoy vamos a estar hablando acerca de este tema, ¿sabes? Y quiero decirte que cuando tú le sirves a Dios con todo tu corazón, Dios nunca se va a olvidar del trabajo de amor que tú hagas por Él. Y Dios te va a recompensar, ¿sabes? Dios siempre recompensa. ¿Saben que hay una canción que a mí me encanta de Marcos Witt que dice Tu amor por mí? No sé si la han escuchado. Yo por mucho tiempo la hice el himno de mi vida. Me levantaba y con esa canción y todos los días con esa canción y la repetía 1, 2, 3 veces, 4 veces, porque me encanta esa canción. Y dice, tu amor por mí es más grande que la miel. Y yo siempre le decía a Dios, yo te sirvo, Señor, porque tú me amaste primero, Señor. Yo te sirvo, Señor, porque tu amor es tan grande para mí, Señor, que tú me has amado desde un principio, aún con mis fallas, aún cuando yo tenía un amor ajeno a ti, Señor, tú ya me amabas porque tenías cuidado de mí. Y siempre que puedo, le digo a Dios, pongo este canto y le digo, Señor, este canto yo te lo dedico a ti. Con todo mi corazón, Padre, yo lo canto para ti. ¿Y sabe qué? En los momentos que yo hago eso, yo he sentido la presencia de Dios tan fuerte en mi vida. Es que el servicio, ¿sabe qué es? Es rendirnos a Él por completo y entender que estamos aquí porque Él nos amó primero. Hace rato les decía que el Espíritu Santo nos desea más a nosotros que nosotros a Él. Él está deseoso de que le busquemos. Él está deseoso, desesperado porque nosotros le volteemos a ver y nos dispongamos a buscarle. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Sabe qué hacemos? Le servimos al mundo. Porque cuando dice que es una vida extraña es porque le estamos sirviendo al mundo. ¿Cómo tú te has convertido en una vida extraña si vienes de una vida escogida, de una vida verdadera? Y todos hicimos esto. Aquí no podemos decir yo siempre he sido de Dios. Todos, ¿saben qué? Aquí todos tenemos un testimonio que dar, algo que contar de dónde Dios nos ha sacado y lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y no es para vergüenza, porque ¿sabe qué? Que de lo más vil y menospreciado Dios nos escoge, ¿sabe? Para avergonzar al sabio. Y yo sé que todos aquí tenemos un mensaje importante, un testimonio importante que dar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Que un día éramos una vida extraña, porque así andábamos en el mundo, pero que hoy somos esa vida escogida y esa vida verdadera. Amén. Y que entendemos que tenemos que servirle. Esta palabra en Jeremías dice, no serviré. Un día dice que rompiste tu yugo y que dijiste, no voy a servir. ¿A cuántos de aquí ya Dios les estaba hablando que le buscaran? ¿Cuántos de aquí Dios les estaba diciendo, es que mírame, aquí estoy? Y nosotros viviendo en el mundo y con problemas y problemas, pero no le volteábamos a ver a Él. Acudíamos a todas partes, con los amigos a que nos dieran un consejo, con la vecina a platicarle a ver si nos hacía sentir mejor, con nuestros papás, con nuestros hermanos. Pero cuando corríamos a buscar a Dios, aún podemos caer en que pudimos correr a buscar un brujo para que nos dijera nuestro futuro, porque veíamos todo incierto, veíamos que todo nos salía mal y no sabíamos a dónde correr y corríamos a que nos adivinaran nuestro futuro, porque queríamos saber que algo bueno venía para nosotros. Y dijimos, no serviré. ¿Sabes qué? Cuando nosotros Dios nos está hablando una y otra vez y nos está diciendo que fuimos hechos para servirle y nosotros nos negamos, dice que nosotros estamos negando el yugo y rompemos el yugo que tenemos. ¿Y sabes que el yugo es el yugo de Jesucristo? En el libro de Mateo 11, 29 y 30, vamos a ir por favor. Mateo 11, 29 y 30. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aquí vemos la palabra llevar y aprender que terminan en D. Y sabemos que cuando las palabras terminan en D es una orden. Está diciendo, lleva y aprende. Lleva mi yugo y aprende de mí. Te está dando una orden. No te está preguntando si quieras. Aquí es quieras o no. Lleva mi yugo y aprende de mí, que
en amarguras y en pleito, ¿no tiene descanso en su alma? Pero dice aquí que el yugo de Jesucristo lo tenemos que llevar y que tenemos que aprender de Él porque Él es manso y humilde. Y Él está buscando que nosotros tengamos esas características. Porque ejemplo les he dado, dice en Juan 13, que Él nos dejó ejemplo para que nosotros lo siguiéramos. Entonces dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. El que sigue, por favor. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque a veces nos sentimos tan agobiados. Porque a veces nos sentimos que no podemos y decimos, es que esta carga, mira, siento que traigo un costal cargado en la espalda y que no puedo caminar, es muy pesado esto, no lo soporto. ¿Por qué? Porque un día dijimos, no serviré y rompimos el yugo de Jesucristo y agarramos el yugo del mundo, de la vida extraña, y por eso se nos hace pesado el caminar, porque Jesucristo nos está diciendo, llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pero a nosotros, la humanidad, nos encanta cargar peso que no nos corresponde. Y cargamos con peso que vamos cargando en nuestras espaldas y se nos hace más difícil el avanzar y a veces sentimos que ya no podemos más. ¿Y sabes por qué? Porque rompimos el yugo de Jesucristo, agarramos el yugo de la vida extraña y decimos, es que yo, mira, ¿sabes qué? No quiero servir a Dios. ¿Cuántos de aquí hemos huido a un llamado de parte de Dios? ¿Cuántos de aquí Dios nos ha puesto en algún lugar o nos ha querido llamar a estar sirviéndole de alguna forma y hemos huido? Y hemos dicho, no es mi tiempo. Yo he escuchado personas que les invito a la iglesia y me dicen, no, todavía no es mi tiempo. Yo estoy muy joven para servir a Dios. Todavía no es mi tiempo, déjame vivir más. Déjame gozo más la vida y luego ya le sirvo. Pues ¿saben qué? Está rompiendo el yugo y está diciendo, no serviré. Y más adelante en este versículo dice que cómo lo ve Dios a la persona que dice no serviré. Y fíjate que nosotros tenemos que entender que sí o sí fuimos creados para servirle. Y que si agarramos el yugo de Jesucristo, que ya debemos de tenerlo aquí donde estamos, es porque las cargas se nos van a hacer ligeras. Es porque todo va a ser más fácil con Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si tú has caminado por mucho tiempo y ya has sentido que ya no puedes más, que la vida se te acaba, que ya no tiene sentido, o sea, déjame decirte que no estás llevando el yugo de Jesucristo. Estás llevando el yugo de la vida extraña. Por eso es carga para ti todo y por eso todo se te hace más difícil. Y en esta enseñanza Dios quiere que entendamos que tenemos que tenerlo a Él como ejemplo, pero que tenemos que seguir su ejemplo. Y que tenemos que aprender que nos tenemos que levantar para servir, que se acabó el tiempo de estar sentados en nuestras sillas, que se acabó el tiempo de solamente decir yo vengo y escucho y me regreso a mi casa. Es el tiempo que tú te tienes que levantar. Y ahorita veíamos que Gaby nos compartió un versículo en Proverbios. Y vimos que en el versículo ella nos enseñaba algo que Dios le estaba hablando. Y ¿sabes qué? Todo se relaciona. Dios quiere que le sirvamos. Dios quiere que algo que se nos da en un simple de reto sea algo para que edifique nuestra vida. Porque déjeme decirle que es un papelito con un versículo, pero ese versículo es poder. La Biblia dice que la palabra es viva y eficaz. Y si es un versículo el que a ti te toca meditar, ese versículo tiene poder para transformar tu vida. Ese versículo tiene el poder para hacerte salir del problema en que tú estás, para animarte, para darte la respuesta que tú necesitas. Aquí han habido testimonios que dicen, ¿sabes qué? Me tocó este versículo para la semana, me tocó que ese versículo me ayudó. Es que miren, Dios, nada es casualidad. Y los retos son para quitarnos la comodidad, porque somos tan cómodos de decir, solamente voy miércoles y de miércoles a domingo y luego de domingo otra vez a miércoles y toda la semana no abrí la Biblia y toda la semana ni siquiera me puse a leer las notas que apunto de las enseñanzas y toda la semana ni siquiera me acordé. Mira, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que entender que todos los días tenemos que estar meditando la palabra de Dios. Porque más adelante tenemos como ejemplo acerca de levántate y sirve a Jonás. Y vamos a ver cómo en este libro Dios le estaba dando una instrucción a Jonás. ¿Y sabes qué hizo Jonás? En lugar de levantarse, pues se acostó a dormir. Pero Jonás tuvo consecuencias de haber sido acostado a dormir. Los retos son para que nos levantemos. Amén. Bueno, vamos a empezar con la enseñanza ahora sí.
En el libro de Éxodo 8:1 vamos a ver un versículo donde Moisés se presenta con Faraón y le dice que Dios le ha dicho que entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Para qué quería Dios libertar al pueblo de Israel? Para que le sirviera. ¿Para qué Dios te libertó a ti del mundo? Para servirle. Para servirle, para eso nos libertó. ¿Sabes cuántas veces le dijo Moisés a Faraón que dejara ir al pueblo de Israel para que le sirviera a Jehová? 7 veces. 7 veces se presentó. De las veces que se presentó Moisés con Faraón, 7 veces le dijo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. El número 7 significa que es un ciclo, de parte de Dios, o una operación de Dios, una operación del Padre. Y le estaba diciendo: mira, 7 veces le digo: suelta a mi pueblo porque me va a servir. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho a ti que te ha sacado del mundo para que le sirvas y no has hecho caso? ¿Sabes que cuando el pueblo de Israel salió después de que Faraón, Dios hace todo esto con Faraón y todo, se van al desierto, y aún en el desierto el pueblo de Israel no le quiso servir? Así somos nosotros. La Biblia nos habla en parábolas, pero también nos habla para que nosotros veamos que todas las historias que están ahí también son como nuestra vida, y que se refleja nuestra vida ahí. Y para que aprendamos que ya existió algo y que nosotros no podemos seguir con lo mismo, que nosotros tenemos que seguir el camino de Jesucristo y ser diferentes. Pero nosotros somos a veces tan necios que no queremos salir de Egipto, que no queremos dejar el mundo, que queremos seguir coqueteándole al mundo y queremos seguir teniendo como amo a la vida extraña. Y Dios quiere que entendamos, porque a veces preguntamos: ¿por qué yo no avanzo? Porque pasan los años y pasa el tiempo y yo no veo un crecimiento en mí. ¿Por qué una hermanita sí creció bien rápido y yo no? ¿Por qué el hermanito ya se levantó? Exactamente, se levantó el hermanito. La respuesta tú mismo la das, pero el del entendimiento no te ha llegado para captar que él sí se levantó y tú has querido estar sentado en la silla, cómodo. ¿Saben que cada cosa que se hace en la iglesia y cada cosa que Dios revela que se tiene que seguir como instrucción, como por ejemplo los retos, es para que nosotros salgamos de esa comodidad? Porque es bien fácil decir: pues yo no hago nada en toda la semana. Pero si se nos da un versículo, hay que meditarlo, hay que aprendérnoslo de memoria y meditarlo y preguntarle a Dios qué Él nos está hablando a través de ese versículo, porque en todo Dios quiere hablar a nuestras vidas. En todo Dios se quiere manifestar. Dios quiere que entendamos que tenemos un propósito, y su propósito es que le sirvamos. Amén. Porque somos los instrumentos de Dios para ir por el perdido. Imagínate si yo digo: no, Señor, yo no voy a predicar tu palabra, yo no voy a compartir, yo no voy a enseñar tu palabra, yo solamente voy a tener el título y me voy a sentar. Entonces yo no estoy siendo un instrumento para ir por los demás que están perdidos. ¿Y de qué nos sirve un título? De nada. ¿Sabe? Vamos a ir al libro de Jonás, Jonás 1 del 1 al 5. Jonás 1 del 1 al 5. 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, luego lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. La barca casi se hundía, todos perecían, y Jonás, ¿cómo estaba? Dormido. ¿Y qué te da a entender eso a ti? Que a veces somos Jonás, que la barca se está hundiendo y nosotros seguimos dormidos. Que a veces
veces la casa se está destrozando, que a veces la casa se está destruyendo y nosotros seguimos dormidos. La vida de Jonás no es más que el reflejo de nosotros. Dice en Jonás 1:3 que él huyó. ¿Cuántas veces a ti te han dado una palabra o tú has sentido de parte de Dios algo y tú huyes? ¿A quién de aquí le han dicho, bueno, pues pastor, vas a ser evangelista, vas a ser maestro, vas a ser profeta? ¿A quién Dios le ha revelado su ministerio y has dicho, no, señor, pastor no? No, señor, pastor no quiero. Lo que sea menos pastor. Eso es huir. El no querer obedecer la palabra de Dios. Señor, pastor, no, échame la mano, Señor, yo mejor estoy en el audio. Ándale, Señor, no seas malo. Mira, ¿sabes qué? Mejor yo voy a estar de servidor allá afuera. A todos les sirvo, es más, hasta le limpio los zapatitos cuando entren. Pero pastor no, porque el pastor es bien sufrido. Porque siempre decimos eso, el pastor sufre mucho. Mire, en los años que estuvo Jesucristo aquí y que le estuvo enseñando a sus discípulos, los 3 años que les dio las enseñanzas, y después de que Jesús se fue y los dejó, fue sufrimiento para los apóstoles, pero vivieron una vida gloriosa en Cristo. Hasta el día de hoy se sigue hablando de ellos. 12 empezaron las enseñanzas de Jesucristo y hasta el día de hoy nosotros estamos hablando de ellos. Y porque ellos se levantaron y sufrieron todo lo que tuvieron que sufrir, hoy nosotros estamos aquí. Así es que el camino no va a ser fácil. Habíamos hablado en el libro de Juan 16:33 que dice Jesús que confiemos, que tengamos paz, que en el mundo vamos a tener aflicciones. Miren, sí o sí las vamos a tener. ¿O quién de aquí ha vivido sin problemas? Que diga, no, hombre, yo vivo en la gloria, bien padre, tengo todo lo que necesito, no me falta nada y no tengo ningún problema. No es cierto, todos pasamos alguna situación, algún desierto, alguna prueba, alguna lucha. Pero ¿sabes qué? Tenemos la dicha o el privilegio de que Jesucristo está con nosotros y la situación que estemos pasando o viviendo es más fácil de llevar porque Él nos sostiene, porque Él es nuestro sustento. Entonces, Jonás huyó. Dios le da una orden y le dice en Jonás 1:1, Jonás le dice, Dios le dice que habla con él. ¿Y sabe qué hace Jonás? Le dice, levántate y ve a Nínive, y él decide huir. Y nosotros a veces también huimos. ¿Y sabe que más adelante dice que Jonás pagó su propio pasaje para irse a Tarsis? Nosotros a veces así somos. Invertimos o hacemos lo que no tenemos que hacer con tal de huir a Dios. A veces Dios te dice, mira, yo aquí te planté en este lugar y aquí vas a crecer, y en vez de afirmarnos y plantarnos junto al agua, nos decidimos salirnos y buscar allá los campos áridos para que vengan los ventarrones, los vientos, las tormentas y nos den una buena revolcada. Porque así es cuando nos salimos del camino. ¿Y saben qué? Lo peor de todo esto es que muchas veces lo hacemos conscientes, sabiendo que tenemos un llamado de parte de Dios, pero que no queremos cumplirlo y decidimos salirnos. Y tenemos que ver que el camino de Dios sí es difícil, pero con Él, mire, créame que todo es mucho mejor. Amén. Estando sin Cristo va a tener problemas, estando con Cristo va a tener problemas, pero hay una gran diferencia de estar con Él y estar sin Él. Y ya nosotros decidimos qué es lo que queremos. Amén. ¿Sabe que Jonás al principio no quiso obedecer lo que Dios le había mandado, pero al final sí? Él volvió a meterse al camino y continuó con lo que Dios le había mandado hacer. Pero ¿sabe que hay algo que Jesucristo dijo en el libro de Lucas 11:29? Y es algo que también está tremendo. Dice, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. ¿El que sigue? Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Regrésate al otro versículo, 11:29. Esta generación es mala. En ese momento dijo Jesús, esta generación es mala. ¿Tú crees que esta generación que estamos viviendo hoy es diferente a esa? ¿Esta generación es mala? Sí, es una generación mala. ¿Y esta generación pide señales? Sí, porque ¿saben qué dicen muchos? Si Dios no hace esto, si Dios no me hace este milagro, yo no creo.
Para creer tengo que ver, pero llegamos al punto de ser una generación tan mala, ¿sabe? Que ya aunque veamos, no creemos. Aunque veamos milagros, no creemos. Y no, quién sabe qué sería. No fue Dios. No fue suerte. No fue quién sabe quién, pero no fue Dios. Y todavía dudamos. Esta generación sigue siendo mala. Y dice que esta generación pide señales, pero que no va a recibir ninguna señal más que la de Jonás. Y la vida de Jonás es una señal para nuestra vida. ¿Saben cuál es la señal de Jonás en nosotros? Toda su vida. No solamente el tiempo que Jonás estuvo en el gran pez, es la señal para nosotros, porque luego decimos, Jonás no quiso obedecer y el pez se lo tragó y después de los 3 días él salió y cumplió. Y decimos, es como Jesucristo, los 3 días se resucitó. Esa no es toda la señal. Toda la señal de Jonás es toda su vida y es un ejemplo para nosotros seguir. Jonás 1:1, por favor. Jonás 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, la palabra Jonás significa paloma. Jonás significa paloma, hijo de Amitai. ¿Te has dado cuenta que la Biblia, la palabra siempre dice hijo de Sedequías, hijo de? Cuando hablas así, que tú veas en la palabra que está escrito hijo de, significa linaje. Te está hablando del linaje del reino. Entonces, está diciendo, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, la palabra Amitai significa verdad. Jonás es paloma. Y aquí nos está diciendo en este versículo que el Espíritu, tú cuando piensas en paloma, ¿en quién piensas? El Espíritu Santo. Entonces este versículo te está diciendo que el Espíritu de verdad quiere hablar. El Espíritu de verdad quiere hablar. A ti y a mí. Y es el primer versículo de Jonás. Y ya te está diciendo que el Espíritu de verdad quiere hablar. Hay algo que Dios quiere hacer y es entregarnos su voz. Y quiere que con su voz nosotros tengamos dirección. Se nos dio unas enseñanzas pasadas que eran acerca de instrucciones. Y las instrucciones, ¿cómo las vamos a obtener si no tenemos la voz? Por eso muchas veces hacemos cosas y nos resultan mal, porque no teníamos una voz que nos diera la instrucción y lo hicimos en nuestra propia prudencia, en lo que nosotros creímos que era correcto. Pero ¿saben qué? El Espíritu de verdad quiere hablarte hoy. El Espíritu de verdad quiere entregarte esa voz y quiere que entiendas que en todo momento Él quiere hablarte, que no es solamente que Dios quiere hablarte ocasionalmente, de repente, de vez en cuando. Es que el Espíritu de verdad, la voz de Dios, quiere hablarte todos los días para que dirijas tu vida, para que no fracases, para que no falles, para que no cometas errores, para que lleves una vida fácil en Cristo. Pero nosotros, ¿saben qué? Cerramos el oído para no escuchar la voz del Espíritu. Cuando el Espíritu quiere hablarnos a nosotros, quiere aconsejarnos, quiere guiarnos, quiere darnos las instrucciones, y nosotros, ¿saben qué? Necios. Más adelante vamos a ver qué es lo que pasa para que nosotros no podamos escuchar la voz o distinguir su voz. Cuando nosotros no ponemos atención a lo que el Espíritu de verdad quiere hablarnos, viene a nosotros un sueño espiritual. Saben que la iglesia puede estar muy activa y tener muchas reuniones y muchos eventos y muchos congresos, pero la iglesia puede estar dormida. Porque el que tengamos congresos, eventos, reuniones, no significa que esté un avivar en nosotros. Porque podemos hacer congresos guiados por nuestra propia carne, no porque Dios nos los dirija. ¿Saben que a mí me parecía algo tan increíble que nos comentaba nuestro pastor, que cuando ellos hicieron su congreso, Dios les dio el nombre del congreso y hasta los colores que tenían que poner en sus logotipos, en sus playeras y en todo el evento? Y Dios les dio una enseñanza acerca de esto. Y a los que pudieron estar aquí en el mes de noviembre que fuimos a Matamoros, saben que fue algo glorioso, que cada enseñanza estaba tremenda, que se podía sentir la presencia de Dios. Mire, a mí me encanta ir a escuchar las enseñanzas. No es algo que yo sé que Dios puso en mí desde la eternidad, porque yo siempre anhelaba tener un maestro. Y cuando veo que hay alguien que va a dar una enseñanza, a mí me encanta ponerle toda la atención, me gusta, porque es algo que mi corazón anhela.
Pero ¿sabe que también puedo o podemos escuchar la enseñanza y recibirla, pero estar dormidos espiritualmente? Y ver que ahí estoy sentadita y escribo bien padre la enseñanza y apunto todo, pero estar dormida espiritualmente, porque escuché una enseñanza, la apunté en mis notas, me la llevé a mi casa, pero ¿sabe qué? No hice nada en mi vida de esa enseñanza. Sigue siendo un cuaderno solamente con apuntes, nada más, pero mi vida sigue siendo igual. Y de eso no se trata. Hoy vamos a descubrir, y ya lo hemos visto antes, que hay un espíritu que ataca para que nosotros estemos dormidos y para que recibamos las enseñanzas, pero que no las apliquemos en nuestra vida, que no las vivamos, que sigamos siendo iguales. Porque hace rato comentaba alguien, es que hay una persona que quiere venir, pero dice, ¿para qué voy si este sigue siendo igual? Pues este que sigue siendo igual, ¿sabe qué? La palabra no le ha entrado, porque hay un espíritu que está operando en él, que no le permite que la palabra se atesore, se guarde en su corazón y que él la pueda vivir. ¿A usted le ha pasado que escucha una enseñanza y se le olvida? Entonces algo está pasando ahí. Y te quieres acordar, pero ¿de qué hablar? ¿De qué habló el miércoles, Judith? ¿De qué hablaron el domingo? ¿Cuál fue la enseñanza? Es que no me acuerdo. Pues es que hay un espíritu que está operando para que esa enseñanza no se guarde, porque el versículo que leímos de Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas. Y esas son las palabras esenciales, guardar en nuestro corazón y hacerlas. Y no lo estamos haciendo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que hay enseñanzas que hemos recibido? La simpleza, el estupor, la soberbia, y hemos salido de eso, o seguimos cayendo. Entonces hay algo que está operando. Hay algo que está operando en nosotros y que no nos deja que por más que queramos guardar las enseñanzas se nos queden y que no las podemos hacer. Entonces ahí es alerta a nuestra vida de que algo está pasando y que tenemos que acudir a la presencia de Dios y pedirle que nos revele qué está pasando para poder ser libres. Porque si nosotros estamos adormecidos, no le podemos servir a Dios. Cuando tú te duermes, ¿tampoco puedes hacer algo aparte de dormir? Pues estás dormido ahí, tiradito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vamos a servir a Dios si estamos dormidos? No se puede. Entonces no podemos decir, es que yo sí estoy sirviendo a Dios, pero nuestro espíritu está bien padre luego dicen, está en los brazos de Morfeo, o en el tercer sueño, en el quinto sueño, porque nuestro espíritu puede estar dormido. Y yo venir a sentarme y recibir, pero el espíritu hasta está roncando. Muchas veces aquí hasta, no solamente el espíritu, salen los ronquidos, donde se rompió el espíritu y también el cuerpo. ¿Sí, en serio? Porque también el espíritu, acuérdese que todo lo invisible se hace visible, todo lo espiritual se manifiesta en lo natural. Y si nuestro espíritu está dormido y tan dormido profundamente, créame que hasta el cuerpo se duerme. Lo visible, lo invisible se hace visible. Y a veces salen hasta los ronquidillos, estamos en la enseñanza y allá atrás, pero unos ronquidotes que parecen osos. Y decimos, ¿tenemos mascota en la iglesia? No, es un dormilón. Es un dormilón que está por ahí. Ahora, ¿por qué el Espíritu de Dios? ¿Por qué quiere hablarnos? ¿Por qué quiere darnos su voz? ¿Por qué quiere darnos a conocer lo que está más adelante? ¿Por qué quiere hablarnos el Espíritu de verdad? Porque quiere que nosotros salgamos del engaño donde hemos vivido. ¿Sabe que podemos tener mucho tiempo sirviendo a Cristo, pero podemos tener muchas enseñanzas erróneas? Usted no sabe cuántas veces yo me equivoqué con mis hijas. Era extremadamente hostigosa con ellas. En serio, yo creo que si les preguntan, ella les va a platicar. Mi mamá era bien exagerada. Siempre me decían, mi mamá ya se hizo fanática, esto no es religión, esto es fanatismo. O sea, porque yo era exageradísima. Todavía ayer platicaba con ellas y le decía yo a Dana, ¿te acuerdas que yo te obligué a tomar clases de guitarra?
Y decía, sí, nos obligaste a tomar clases de guitarra y Camila nunca quiso la guitarra, Camila no le gusta la guitarra y tú la obligaste. Le digo, perdónenme, tan cegada estaba que yo decía, mis hijas sí o sí le van a servir a Cristo, quieran o no. Y les apliqué esa y buscamos un maestro, perdón, y le dijimos que fuera a la casa a darles clase. Tanto era lo que yo las obligaba o las forzaba, que la primera clase las niñas con la maestra le dijeron, nosotros estamos aquí porque nos obligaron, nosotros no queremos, a nosotros nos obligaron. Y apenas se terminó y el maestro me dijo, pues es que dicen las niñas que las obligaron. Le dije, no voy a mentir, mis hijas le van a servir a Cristo, quieran o no, y van a adorar a Dios aunque no les guste. Mientras yo viva y mientras estén en mi casa van a servir. Y así era, bien autoritaria con ellas. En serio que hasta me hice mala con ellas, porque yo ya les exigía todo. O sea, no les hablaba de buscar a Dios por amor, les decía que tenían que buscar a Dios por obligación, porque como yo les servía, ellas también le tenían que servir, porque yo decía, en mi casa yo no puedo servirle y que mis hijas no, o todos les servimos o todos. Camila hasta perdió la guitarra, la dejó olvidada en la escuela de adrede, porque no le gustaba, y para que ya no la obligaran. Y yo le digo, no hombre, fíjese cómo usaba todo. Le decía yo, Camila, es Dios el que quiera que aprendas guitarra. La metí en clases de inglés y les daban como un tiempo de club en inglés, y el club, ¿sabe qué era? Guitarra. Y en la secundaria también había un club, ¿y saben cuál le tocó? En guitarra. Dije, es Dios, Camila, que quiere que aprendas guitarra. Pues mejor perdió la guitarra, vayamos a seguir. Y hasta la fecha le digo, oye Camila, la guitarra. Dice, ¿quién sabe? Es que yo no creo que sí la traje a la casa. Dije, ay, ¿cómo se la iban a robar de aquí? Pero ella no sabe de dónde la dejó. A lo que voy con esto es que a veces traemos unas enseñanzas y creemos que esas enseñanzas son las correctas. ¿Saben qué? El Espíritu de verdad quiere hablarnos para que nosotros seamos enseñados correctamente, y todo lo chueco que traigamos aprendido del pasado, que lo echemos fuera, porque no nos va a servir. Yo le agradezco a Dios que fue tan bueno que aunque yo me aferraba a hacer con mis hijas, pues me aguantaron. Me aguantaron, y yo le digo, hoy veo el fruto que Dana está aquí en la alabanza, alabando a Dios, y le digo, ay, a Dana, ¿tú cómo le hiciste, mami? Y digo, pues yo simplemente yo cedí, ya dejé de negarme. ¿Querías guitarra? Pues aprendo guitarra. Y Dios la conquistó en el camino. Mire cómo Dios todo lo malo lo transforma en bueno. Y Camila no se me ha dejado, le he insistido tanto, pero como quiera ya está sirviendo a Dios desde el audio. Amén. Sé que Dios tiene cosas preparadas. Sé que Dios tiene cosas preparadas para ella y que Dios lo va a hacer, pero a su tiempo. Que nuestros hijos se van a enamorar de Dios porque ellos van a tener su propio encuentro con Dios. No por lo que nosotros les platiquemos, no porque lo que nosotros les digamos. Miren que así fue con nosotros. ¿O a usted quién lo obligó? ¿Quién le decía, le vas a servir a Cristo quieras o no? A mí no me tocó que me obligaran. Pero bueno, Dios tenía el tiempo en que yo iba a llegar, y yo tenía esas enseñanzas raras, extrañas, muy extrañas, de obligar, y Dios fue bueno porque mira, aquí están. Amén. Luego pasa que cuando forzamos a nuestros hijos a hacer algo, se nos hacen más rebeldes. Entonces, pues no hay que forzar, Dios tiene el control en ellos. Amén. Entonces, el Espíritu de verdad quiere hablarnos para que no seamos engañados, para vivir una vida plena, para tener instrucciones en nosotros. Quiere que nosotros salgamos de toda opresión y que salgamos aún de todo engaño que el enemigo haya puesto, porque muchas veces en las enseñanzas erróneas que traemos nos hacen creer que la manera en que nosotros estamos sirviendo a Dios o buscando a Dios no es la correcta. A mí me lo llegaron a decir, que yo no buscaba a Dios de una manera correcta, que a Dios no le gustaba como yo lo buscaba. Y ¿sabe qué? Eso a mí me hizo que yo cayera y sentí como que todo lo que yo había hecho por Dios no estaba bien. Pero el único que puede decirnos si lo estamos haciendo bien no es Dios. Y nosotros tenemos que entender que el Espíritu quiere darnos su voz y que nosotros la necesitamos. Necesitamos la voz de Dios en nuestra vida todos los días. Todos los días la necesitamos. Salmo 19:4. Dios nos habla a todos, sin excepción de personas. Aquí nadie puede decir, es que a mí Dios nunca me ha hablado.
Claro que Dios le ha hablado, le habla a través de su palabra, le habla en sueños, le habla a través de pastores, de profetas, de maestros, de evangelistas, aún a través de nuestros hijos Dios nos habla, aún a través de cosas que vemos en la calle, cuando vemos un indigente, cuando vemos algo, Dios nos está hablando, pero decimos, es que a mí Dios no me habla, Dios a todos nos habla. A todos absolutamente. Y no tengamos esas enseñanzas. No es que yo he sido muy malo, por eso Dios no me habla. Es una mentira. Dios nos quiere hablar a todos. Amén. Por toda la tierra salió su voz. ¿Por dónde salió su voz? Por toda la tierra. Por toda la tierra sale la voz de Dios. ¿Y quién es la tierra? Nosotros. Entonces, ¿tenemos o no tenemos la voz de Dios? Amén. Y hasta el extremo del mundo sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol. Nosotros, ¿qué dice que somos en Hebreos? La casa. Somos una casa, y la casa es un tabernáculo, y dice, en ellos puso tabernáculo, en quien en la tierra puso tabernáculo, nosotros, para el sol. ¿Quién es el sol de justicia? Nosotros somos una casa para Cristo, y su voz está en nosotros, porque no hay excepción de personas que Dios diga, a este sí le voy a hablar y a este no. Este es más bonito, me cae mejor, a este sí le hablo. Dios no hace eso. Dios no hace eso. Su voz es para todos. Juan 8:37. Pero pasa algo, ¿saben? La voz de Dios no tiene límites. Los límites los ponemos nosotros. Él quiere hablarnos a todos. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Jesús le estaba diciendo a los judíos, yo sé que ustedes descienden de Abraham, yo sé que son hijos del Padre de la fe, que traen la genética de él, sí, pero ¿sabes qué? Dice, procuras matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios todos? Si Dios quiere darnos la voz de Dios a todos, porque su palabra no haya cabida en nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque a veces no queremos escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces Dios nos ha hablado para dirigirnos, pero no hemos hecho caso. Y la palabra no haya cabida. No tenemos un espacio en nosotros. ¿Saben qué también hace que la voz no esté? Los muchos afanes, las muchas tareas, las muchas preocupaciones. El que no tengamos paz en nuestra mente. No podemos recibir la voz de Dios. Pero su voz está en todos lados y quiere que nosotros la tengamos. Quiere que nosotros tengamos esa voz para ser direccionados. Quiere que nosotros tengamos cabida para su palabra. Que entendamos que hay una palabra que Dios nos ha entregado a todos. Por eso es tan importante el meditar la palabra. Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? El que sigue. Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros para que Jehová nos vea? Humildes de espíritu, pobres de espíritu y temblando a su palabra. Tenerle temor, respeto, valorar la palabra de Dios, porque sabe que no valoramos la palabra. Por mucho tiempo no se nos ha enseñado que la palabra tiene valor, que no solamente son señales, porque dijo en el versículo que vimos, decía, en el libro de Lucas decía que le dijeron, es que nosotros queremos señales. Dijo, no van a tener señales más que la de Jonás. Aprendan de esa, aprendan de la vida de Jonás, porque sabe que la generación mala quiere señales, quiere ver milagros para creer. Y sabe que esas personas no tiemblan a su palabra, ni tienen el respeto por su palabra, porque no la conocen, solamente viven de las emociones, de los milagros. ¿Te has dado cuenta? Bueno, cuando yo empecé las cosas de Dios, escuchaba mucho de eventos donde había muchas reuniones de pastores y congresos de milagros y de sanidad. Y se veía, no, que Dios hizo una sanidad allá y mira, a uno que no caminaba pudo caminar, y dientes y esto de oro y aquello. ¿Verdad que ahorita ya no se escucha tanto de sanidad? La gente se ha vuelto muy insensible, no quieren creer. Y dice, esta es una generación mala. ¿Y sabe qué? Cada vez va a ser peor.
Por eso nosotros tenemos que meternos a la palabra para tener el conocimiento pleno de Jesucristo y no ser engañados. Amén. Amén. Tenemos que buscar que la palabra de Dios esté en nosotros todos los días en nosotros, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, y aún cuando nos acostamos a dormir, que sea Dios hablándonos a través de sueños. Amén. Porque nuestro cuerpo duerme, pero nuestro espíritu no duerme. Está despierto, activo. Jonás 1:2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La primera instrucción que Dios le da a Jonás es: levántate. Y la palabra levántate es una condición. Y si yo te digo levántate es porque tú estás ¿qué? Acostado. Pero cuando yo te digo levántate, y si tú estás acostado, ¿qué haces primero para levantarte? Te sientas y luego ya te levantas. Pues aquí Dios le estaba diciendo a Jonás: levántate, ya no estés acostado, siéntate primero, y el sentarse es meditar su palabra. Ese es el significado en la Biblia de sentarse, el meditar la palabra. Y le dice: levántate, siéntate y levántate para que me sirvas. Ve a Nínive. Y sabe que la palabra Nínive significa rebelión. Ve al pueblo rebelde y pregona contra él, porque ha subido su maldad delante de mí. Nosotros sabemos que existen 4 tipos de pecados, y rebelión es el primero de los 4. Rebelión es el que da el parteaguas a los demás. Si nosotros sacamos la rebelión de nosotros, automáticamente se van a ir los demás. A ver, es rebelión, iniquidad, pecado, impiedad. Si nosotros sacamos el de rebelión primero, los demás automáticamente se van a ir. ¿Y saben qué significa la palabra rebelión, o qué es el pecado de rebelión? Pecado directamente contra Dios. Cuando Dios le da esta instrucción a Jonás, le dice: levántate y ve al pueblo rebelde y pregona contra ellos, háblales lo que yo te voy a decir que hables, porque toda su maldad ha subido delante de mí. Que Dios le estaba diciendo: estoy dando una instrucción. Y le dijo: Jonás, levántate tú, porque a veces decimos: ay, pero yo, que vaya alguien conmigo. Es que yo no quiero hacerlo solo, porque luego dicen: te va a tocar estar en tal cosa de la iglesia. Ay, pero me puedo llevar a tal persona. Es que yo sola no, todavía no me animo. ¿Saben que yo le dije hoy a Isaí, yo no quiero que graben hoy, no estoy lista? Y me dijo: ve y haz lo que Dios te mandó a hacer. Así me dijo. Dije: gracias. Esa es la respuesta. Fíjese, porque yo hubiera dicho: no, mejor a la del miércoles graben. Judith, ahí te la graben. A Nelly, cuando allá, grabenlas, pero a mí no. Y nada más me dijo: ve y haz lo que tienes que hacer. Santo Dios. Dije: pues así sí. Así ni cómo. Dios le estaba diciendo: levántate, ve y sírveme. Y Dios nos ha mandado a nosotros así. Cuando Dios te ha dado una palabra para ir por alguien y decirle, y no queremos: voy a invitar a la hermanita que vaya conmigo porque Dios me dio esta revelación, pero yo no quiero ir sola, que me acompañe. Es que Dios te dijo: levántate, ve y sírveme a Nínive, y tú quieres llevarte la compañía. Pero si era para ti, no para la compañía. Desde ahí ya estamos desobedeciendo. Y Jonás lo hizo así. Más adelante dice que se subió a la nave con ellos y se fue a Tarsis. A él lo mandaron solito, pero huyó, y de camino en la huida se encontró banda, porque siempre va a ser así. Cuando tú huyes de Dios, te vas a encontrar quien te siga la corriente para irte lejos de Dios. ¿Sí o no? Siempre va a haber alguien que te diga: sí, ¿para qué vas a la iglesia? No, hombre, mejor vamos al baile. No, hombre, está bien padre el fantasma. Vamos a echar una bailada. Siempre va a haber quien te sonsaque para lo malo. Amén. Levántate es una condición de estar dormido, acostado o caído. Y podemos decir: no, pero yo no estoy acostado.
ni estoy dormido y ni estoy caído. No, hombre, mira, yo bien padre, me levanto todos los días, voy a mi trabajo, voy a la iglesia, atiendo mi casa, yo no estoy caída. No, pero tu espíritu sí. Y aquí estamos hablando espiritualmente. Porque podemos ser los más activos. No, hombre, yo me levanto a las 5 de la mañana y atiendo a mi hijo y atiendo a mi esposo, luego lavo los trastes y luego me voy al trabajo, regreso, lavo, limpio, hago la cena y me vuelvo a acostar y así todos los días. Así eres bien activa, sirviendo la vida extraña. Pero para servir la vida verdadera, el espíritu está dormido, porque cuando se te dice, te toca ayunar, no puedo. No puedo ayunar porque yo trabajo. Y no puedo ayunar porque en el trabajo me canso mucho, no me vaya a desmayar. Pero a veces te vas al trabajo y se te olvidó almorzar y comer, y vienes comiendo hasta las 4 o 5 de la tarde y no te desmayaste. Pero cuando ayunabas sí te ibas a desmayar. ¿Te fijas cómo es lo contrario? ¿Cómo no le servimos a Dios de la manera que debemos de servir? Y estamos sirviéndole a la vida extraña. Oye, cuando andábamos en el mundo, yo me ponía a pensar en esto, dije, ¿quién de aquí fue a una levantada o algo así? Bueno, ¿verdad que las levantadas hacen unos cazotes de comida? Y bastantes dulces y bombones, y a veces hasta cerveza, porque los compadres se ponen a la cervecita y todo, y bien padre que no andan diciendo, ay, voy a hacer unas tostadillas nomás, ay, voy a hacer nomás un quesito con salsa, ay, voy a hacer nomás esto. No, ¿sabe qué? En las levantadas hacían los cazotes de asado y daban hasta para que la gente se llevara, porque para servirle al mundo, bien buenos para soldar. Pero para las cosas de Dios nos duele mucho el codo. ¿Cierto o no es cierto? Y yo he conocido personas, y yo llegué a ir a levantadas cuando estaba chiquita, donde daban a veces hasta 17 bolos. Y yo decía, esa no, la de Doña Tommy, no me la pierdo. Era la vecina de mi mamá. Y decía, la de Doña Tommy, yo no me la pierdo porque tenía como 20 niños. Y por cada niño te da un bolo. No, hombre, yo tengo que estar ahí y bien puntual. Sí, para llevar. Imagínense cómo la gente esa se espera tanto por hacer una comida, por darle a toda la gente, por ofrecerle los dulces. Yo ni sé ni por qué hacen eso de los dulces, ¿verdad? Pero, pues qué bien. Pero sirven con todo su corazón y limpian la casa y desde temprano se preparan, días antes los bolos, días antes la comida, los tamales, invitan a la gente y todo. Y nosotros aquí en la iglesia, me tocó llevar unos frijoles. ¿Por qué los frijoles a mí? A mí me hubieran puesto un tomate. Pero cuando hacíamos la levantada, hasta el marrano para un asadito, el marrano completo, ¿sí o no? Pues estamos muy alrevesados, porque ahí estábamos sirviendo a la vida extraña, y ahorita que estamos sirviendo a la vida verdadera, al único Dios todopoderoso, nos quejamos de todo. No debe de ser así. No debe de ser así. De veras que si algo estamos haciendo así, entonces no estamos dando un buen servicio a Dios. Porque miren, Dios nunca se olvida del trabajo de amor que tus manos hagan por su casa. Jamás. Y sabe que cuando nosotros hacemos algo aquí en la iglesia, nosotros oramos por cada persona, porque Dios les dé la provisión para lo que van a hacer. Cuando yo anteriormente era miembro, a mí no me preguntaban si querían. A mí me decían, te toca dar de tanto. Y no me decían, puedes o no puedes. Y los tenía que dar. Y nunca, jamás, Dios está aquí de testigo, jamás renegué. Una sola vez en 10 años, pero porque me junté con alguien que empezó a hablar y presté mi oído a la murmuración y al chisme. Y fui a esa reunión y esa persona dijo, ay, es que en la iglesia están pidiendo demasiado. Piden y piden, hombre, ya pidieron otra vez y yo también ahí voy de metiche. Porque sabe que la serpiente puso sus huevecillos aquí en mi oído y eclosionaron los huevillos y vámonos, yo también. Ay, bien, nomás están pidiendo, no llenan, no tienen llenadera. No, hombre, llegué a la casa y el Espíritu Santo me dio una revolcada. Me tiré en el piso y le pedí perdón a Dios y le dije, perdóname, Señor. Perdóname, Padre, porque semilla que yo dé es semilla que yo entierro y no la vuelvo a ver. Que se haga con ella lo que se tenga que hacer, Señor.
Yo no tengo por qué andar diciendo qué hicieron con mi dinero, para qué lo usan. Como ahora me dijeron que a mis hijas las había mandado de viaje porque me pagaron el viaje aquí. ¿Quién pagó el viaje de mis hijas? Para dar las gracias. Fíjese que yo no entiendo cómo prestamos el oído o dejamos que el enemigo nos ensucie el oído así y nosotros participar en eso. Cuando mire, Dios ha sido tan bueno con nosotros, Dios ha sido tan fiel con nosotros, que si yo le diera testimonio, le voy a decir que la pichirila se acaba de ir por un abono del terreno. Fíjese, la pichirilita se acaba de ir por un abono del terreno. Y todavía dicen que me pagan a mí los viajes. Pues no hubiera dado yo nada. Pero así es cuando el enemigo viene y obra y la gente decide poner su oído. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque esa persona está dormidote en su espíritu y fácil cae en la trampa y en el engaño del enemigo, y por eso lo hace. Porque el espíritu está pero bien privado y ya salió y hasta roncó acá el cuerpo. Pero tenemos que entender que para poder levantarnos, que fue la primera indicación que Dios le dio a Jonás, es primero el sentarse. Y el sentarse significa que tenemos que meternos en la palabra. Aquí ya todos estamos en un discipulado. Todos estamos en un discipulado, y me dio mucho gusto que se abrió un grupo nuevo y el ver que se preguntaban entre ellos, ¿ya trajiste tu cuaderno y tus marcatextos y tu Biblia y tu nombre? Yo dije, Señor, lo que tú estás haciendo es glorioso, Señor. Porque nunca se había visto que la gente tuviera ese amor. Bueno, pues yo de donde yo vengo, ese amor por un discipulado, ese amor por la palabra, ese amor por aprender. Y he visto que los discipulados que se han formado han permanecido. ¿Sabe que hay grupos que han permanecido? Yo en el discipulado que tengo, yo hay personas que jamás han faltado, ni una sola clase han faltado. Y están entregando todo de sí. Yo los veo y le digo, Señor, tú eres bueno, Padre, porque sé que el amor por tu palabra les llegó. ¿Y sabe qué? Estamos en el proceso de estar sentaditos para levantarnos y cumplir con ir a Nínive y pregonar contra ella. Pero no es mal, porque si tú has leído Jonás, más adelante dice que Jonás quería ver la destrucción y se sentó a querer ver la destrucción de Nínive y se enojó porque Dios no lo destruyó, sino porque le dio otra oportunidad. Tenemos un Dios de oportunidades. Amén. Un Dios que por más que nosotros nos hayamos caído y estuvimos en el lodo, en el fango, y más sucios y olorosos que anduvimos, de ahí Dios nos saca y nos dice que debemos de creer. Y Dios nos ha enseñado como iglesia que Él es el Dios de oportunidades y que nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Que no podemos juzgar a nadie, que todo aquel que venga caído, nosotros estamos para ayudarle a levantarse. Amén. Entonces, tenemos que buscar siempre estar meditando la palabra, todos los días, un proverbio. Yo sé que lo estamos haciendo porque transcribimos diario. ¿Quién de aquí ya está transcribiendo? Estamos meditando porque nos dejan también versículos. Yo en el grupo de discipulado ya les dejo de meditar también, ya les digo, y les enseño más o menos, y a veces les digo que me enseñen sus meditaciones o las suban al grupo, y créanme que son bien aventadas porque lo hacen bien. Si se esfuerzan, si se esmeran en hacerlo. Y yo he visto cómo tienen una pasión por hacer la obra de Dios. Sé que su corazón está en servir. Entonces, si hoy detectamos que nuestro espíritu ha estado un poquitito ahí dormido, echando un ronquidillo, es el tiempo que te endereces. Que te sientes y empieces a meditar la palabra, a buscar la palabra. Y miren, no seamos personas que digamos, es que yo la leo y no la entiendo. Bueno, a la primera no la vas a entender. A los discípulos no les resultó así de fácil. También tuvieron su proceso. ¿Cuántas veces no le dijo Jesús, otra vez, tengo que enseñarles de nuevo? Porque no, lo que tenemos que tener es que ser permanentes, que ser constantes, que permanecer en la palabra, que aunque al principio no la entendamos, con el tiempo vamos a ver cómo Dios nos abre el entendimiento y vamos a comprender las Escrituras, porque Dios nos va a abrir el oído. Amén. Ahora vamos a ver que para poder levantarte siempre te tienes que despojar de algo. Y tú le dices, Señor, es que ¿sabes qué? Yo ya me quiero levantar porque, mira, yo te he fallado en esto y en aquello, Señor, pero yo me voy a levantar. Para levantarte te tienes que despojar de algo. Dice en Jonás que
que cuando ellos estaban en la barca y la barca empezaba a quererse partir, dice que ellos empezaron a aventar todos los enseres, se despojaron de lo que tenían. Cuando Jesús encontró a Pedro y a Andrés, les dijo: ustedes son pescadores de hombres, pero yo los voy a hacer, ustedes son pescadores de peces, pero yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y se despojaron de eso, dejaron todo lo que tenían para seguir a Jesucristo. Cuando tú decides levantarte, te tienes que despojar de algo. Y ¿sabes qué? Como un drogadicto que dice: ya no quiero drogarme más, tiene que despojarse de las drogas, ¿verdad que sí? Y nosotros, para levantarnos, tenemos que despojarnos ¿de qué? De lo que nos está atrapando. Puede ser el chisme, la murmuración, la envidia, los celos, la contienda, la amargura. Para tú levantarte tienes que decir: mira, Señor, yo me voy a despojar de esto. ¿Cuántas veces le dijo Dios a Josué que se esforzara y fuera valiente? 3 veces le dijo: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y la última le dijo: esfuérzate y sé muy valiente. Porque sabes que para despojarte necesitamos valentía. Y tenemos que aprender a despojarnos. Estas personas que hacen las levantadas dan todo de sí, se despojan de todo lo que tienen, y nosotros nos cuesta tanto despojarnos. Somos tan fijados. ¿Sabe que el pueblo de Dios está siempre en continua pelea contra el mismo pueblo, Siempre están en pleito, siempre están en pleito. Yo no he escuchado a un católico que se ande peleando con otro, ni que ande diciendo de su sacerdote: ay, mira, el sacerdote trae un carro porque yo se lo compré con mis limosnas. Nunca he escuchado eso. ¿Usted sí? ¿Jamás, de veras? ¿Nunca? Y nosotros de todo nos andamos quejando y de todo andamos haciendo pleito unos contra otros. Entonces tenemos que empezar a despojarnos de todo, despojarnos hasta de nuestra comodidad, porque es bien cómodo decir: yo no sirvo, solamente voy y me siento. Despójate de esa comodidad, atrévete a hacer lo que nunca has hecho por Dios. Atrévete a hacer. Me dijeron: hombre, que la vamos a invitar un día al podcast. Y yo dije: no, hombre, Señor, a mí no me gusta aparecer para nada en una cámara. Y le dije: Señor, pues ni modo, yo tengo que vencer. Ni modo, Señor, yo tengo que hacerlo. Y si a usted un día lo invitan y dice que no puede, haga lo que tenga que hacer, como a mí me dijeron. Entonces, tenemos que atrevernos a hacer por Dios lo que nunca hemos hecho. Dejar la comodidad a un lado. Créanme que cuando uno se decide a hacer cosas por Dios que nunca ha hecho, Dios te sorprende. No, hombre, y Dios es el mejor patrón para pagar. Yo se los tengo pero asegurado que es el mejor patrón. Y paga el doble, al triple, y su dinero no se devalúa ni se deprecia, sino lo que Él te da, te lo hace que permanezca y que sea constante y que no te falte. Así es que tenemos que aprender a despojarnos. Para poder levantarnos hay que despojarnos. Despójate del viejo hombre, deja atrás lo que tú eras, lo que tú traías, quien tú fuiste, quien tú hiciste, déjalo atrás y empieza un nuevo camino en Jesucristo. Levántate, busca su voz, busca su palabra. Amén. El levantarse implica una acción espiritual. Tienes que levantar tu espíritu. Tienes que ponerte a hacer lo que nunca hacías: orar, ayunar, meditar, leer la Biblia, transcribir, hablarle a alguien de la palabra. Si tienes personas que llegan a ti siempre porque tienes un negocio o porque vas a la escuela y te encuentras con amigas, vecinas y tienes la oportunidad de hablarles de Dios, háblales de Dios. No permitas que te hablen de chismes. Oye, que aquella dijo, que aquella hizo y la viste y mira y esto y aquello. Háblales de Dios, despójate del chisme. Y levántate, sal de ese inmundo espirituote tan horrible, el chisme. Vamos a ver un ejemplo de una posición espiritual, de cómo Dios quiere levantar a alguien, de cómo Dios lo hace y cómo es un ejemplo que nosotros tenemos que ver. Y viene en el libro de Ezequiel 2, 1 y 2. Ezequiel 2, 1 y 2. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. En estos versículos vimos 7 pasos que Dios le dio a Ezequiel por hacer. Ponme la diapositiva, Cami, porfis. 7 pasos que Dios le dio a Ezequiel para hacer.
El primero me dijo, hijo de hombre. Cuando vimos que decía hijo de hombre o hijo de, estamos hablando del linaje. Dios les habla a sus escogidos. Dios quiere darle su voz a todos sus escogidos. El número 2 es ponte sobre tus pies. Le dijo, ponte sobre tus pies. Y cuando estamos hablando de ponernos sobre tus pies, es la acción de levantarse. Sentarte primero y luego levantarse. ¿Para qué Dios te está diciendo que te levantes? Para darte su voz todos los días de tu vida, no solamente ocasional, no solamente que tengas un sueño cada 2 meses y digas, Dios me habló en un sueño y no pasan 3 meses, es que Dios me habló después de 3 meses. La voz de Dios no puede ser ocasional, tiene que ser constante en tu vida, por eso Él quiere levantarte. Número 3, y hablaré contigo, porque Él quiere darte su voz, quiere que tú le hables, quiere que tú le escuches, quiere hablarte, darte las instrucciones, decirte lo que tú tienes que hacer. Número 4, y luego que me habló, quiere decir que esta persona ya se había levantado, porque cuando tú te levantas vas a recibir la voz. Si tú no te levantas, no vas a recibir la voz. Amén. Y luego que le habló, entró el Espíritu en mí. ¿Hasta cuándo entró el Espíritu en él? Hasta que se levantó. Hasta que se levantó entró el Espíritu. Quiere decir que cuando tú te levantas, el Espíritu va a venir sobre ti y vas a estar listo para recibir su voz en cualquier momento, en cualquier lugar, donde quiera que estés. Amén. Me afirmó sobre sus pies. Me afirmó sobre sus pies. Está hablando de permanecer. Está hablando de estar firmes en el camino de Jesucristo. Está hablando que este hombre ya estaba listo, ya recibía la voz y que ya estaba afirmado sobre sus pies y ya tenía entendimiento. Amén. Y número 7, oía al que me hablaba. ¿Sabe qué? Que cuando ya oía, ya tenía la voz de Dios en todo momento, ya la había recibido, él estaba listo para permanecer de pie, despierto. Ya no más se iba a volver a dormir, porque acuérdese que el tema es levántate y sirve, y Dios quiere que estemos despiertos, levantados, sirviendo. Amén. Amén. La diapositiva que sigue es la explicación de cada uno de estos, por si le quieres tomar foto, pero ya te lo expliqué yo con palabras. Entonces, estas son 7 etapas que Dios dio para Ezequiel, para que se levantara. ¿Y sabes qué? El número 7 nos lo vuelve a repetir Dios aquí. Es una operación de Dios. Y esa misma operación que Dios hizo en Ezequiel, quiere hacer en ti y en mí. Dios quiere hablarte porque tú eres linaje escogido, ¿sí o no? Amén. Entonces, ¿sí te la crees o quieres señales? Somos linaje escogido. El mundo nos ha dicho que no somos nada, que no valemos. El mundo nos ha hecho sentir menos mucho tiempo, pero Dios te dice que tú eres linaje escogido, nación santa. Entonces tú tienes que creértela quien tú eres y lo que Dios quiere hacer contigo, porque su propósito es que nos levantemos para tener su voz constantemente en nuestras vidas y ser direccionados por Dios en todo tiempo. Pero para poder levantarte, ¿sabes qué tienes que hacer? Primero hay 3 pasos que tienes que hacer para levantarte. Primero es reconocer, arrepentirse y despojarte. Son 3 pasos para poder levantarte. Tenemos que acercarnos a Dios y pedirle perdón, arrepentirnos y despojarnos. 3 pasos para que tú te puedas levantar de haber estado dormido, de haber querido huir. Y tenemos que siempre estar reconociendo que somos personas que fallamos todos los días, que no somos personas que no se equivoquen, pero que aunque nos equivocamos sabemos reconocer que hicimos mal y podemos acercarnos al Padre a decirle para ser levantados. Amén. ¿Sabes por qué Jonás no entendió lo que Dios le estaba hablando y por qué huyó? Porque él no valoró de quién venía la voz. Y sabes que nosotros muchas veces no hemos valorado la voz de Dios.
Jonás fue lo mismo. ¿Por qué el libro de Jonás es un ejemplo para nosotros? Porque nosotros hemos huido, porque nosotros hemos pagado nuestro propio boleto para irnos lejos y huir de la presencia de Dios. Y Dios va y permite que pasen cosas en nuestras vidas y ahí regresamos, ¿sí o no? Y ahí regresamos después de que ya vino la tormenta, de que ya vinieron las pruebas, regresamos después. Pero siempre, en todo momento, Dios quiere que nosotros tengamos su voz para que esto no nos pase y que valoremos esa voz. Amén. Que valoremos que su voz está con nosotros, que tenemos que reconocer todos nuestros errores. Si a alguien aquí le resulta difícil el no reconocer, ahí hay un problema. Si alguien de aquí dice, es que yo no me equivoco, ahí hay un problema. Hay un versículo, Mateo 13:13. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Jesús les estaba explicando a los discípulos, porque había una multitud, y la multitud terminó el mensaje y se fue, pero los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué les estás hablando por parábolas? ¿Por qué no les hablaste para que entendieran? Y Jesús les respondió esto, porque viendo no ven y oyendo ni entienden. ¿Que no tenían ellos ojos para ver y oídos para entender? Sí tenían, pero ¿sabe qué? Tenían los naturales, los que tú y yo tenemos, pero hay sentidos espirituales que nosotros tenemos que desarrollar. Nuestra vista sobrenatural y nuestro oído espiritual para percibir las cosas que son de Dios. Porque podemos venir aquí y sentarnos y no ver con nuestros ojos ni ver con nuestros oídos. ¿Cómo? Si yo estoy escuchando lo que usted dice. Ah, sí, déjame te explico algo. Si tú escuchas una ambulancia, inmediatamente oyes el ruido y dices, ¿una ambulancia? ¿Sí o no? Sí. Escuchas, ay, viene una ambulancia. Pero ¿sabes quién dice? ¿Quién da la reacción? El cerebro. Tu oído percibe el sonido, pero quien dice es una ambulancia, es tu cerebro, no es tu oído, ¿verdad que no? Por eso Jesús decía, estos teniendo oídos no oyen, porque solamente aquí, pero su cerebro no había un entendimiento. ¿Y sabes qué? Que ahí en el cerebro es donde se aloja el espíritu de estupor. Y el estupor es el que tiene a las personas dormidas, porque hay personas que siempre están, yo no entiendo la palabra, yo no comprendo la palabra, porque está estupor ahí en tu cerebro operando, y por más que la recibes aquí, acá no entiendes. Y el estupor está ahí alojado en el cerebro. Y nosotros tenemos que decirle que en el nombre de Jesucristo deja de operar en nosotros, porque mientras estupor esté ahí, estupor tiene letargo, estupor tiene adormecimiento, y mira, no vamos a comprender las escrituras. Y este es el espíritu que está operando y que operó en Jonás. Vamos a ir a Jonás 1:4. Dice, pero Jehová hizo levantar 1:3, me adelanté. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tarsis significa hecho añicos o despedazado. Eso significa Tarsis. Y descendió a Jope. Jope significa hermoso, pero no como nosotros conocemos al más hermoso de los hijos de los hombres, no, sino hermoso del mundo. Entonces dice aquí que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. También ahí vemos una palabra muy importante que es descendió. Cuando vemos la palabra descender, es todo lo contrario a una elevación, lo que nosotros estamos buscando al tener un discipulado, una elevación. Y dice que Jonás descendió a Jope, a lo más hermoso del mundo, a lo que aparentemente es lo mejor, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, porque cuando habla ahí acerca de pagar su pasaje, significa que nosotros vamos a pagar nuestras consecuencias de huir de Jesucristo. Que si nosotros huimos, vamos a pagar consecuencias. Dice que pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos, porque Dios lo mandó a Nínive solo. Ve y háblale a ese pueblo rebelde que se convierta, porque hasta a mí han subido sus malos actuares. ¿Y sabe qué? Dijo Jonás, ay, yo no quiero ir solo y no quiero ir a Nínive. Me voy a Tarsis, me voy donde la vida te hace añicos, pero ¿sabes qué? No me voy a ir solo. Ahí hay unas personas que van conmigo, porque cuando tú te quieres salir de la iglesia para irte al mundo, te van a salir así, que te digan,
vámonos, ya no vayas a la iglesia. Ahí no enseñan la verdad. Ahí nada más piden dinero. Ahí te lavan el cerebro. Ahí, mira, hombres, son bien hipócritas. Porque para eso te van a salir muchos. Y a Jonás, después de que Dios lo mandó solo a Nínive, ahí le salieron muchos para irse a Tarsis, al lugar donde iba a ser destrozada o añicos su vida. ¿Y sabe qué dijo? Yo pago por él. Pagó por vivir sus propias consecuencias de la rebelión con Dios. Lejos de la presencia de Jehová. Ahora sí el 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. ¿Quién hizo levantar un gran viento en el mar? Entonces Jehová permitió que pasara Jonás un gran viento y que la nave casi se sintiera que se partía. Entonces quiere decir que Dios permite que tengamos vientos y tempestades. ¿Por qué? Porque nos estuvo hablando y no hicimos caso. Entonces vienen los vientos y las tempestades permitidas por Dios, opuestas por Dios, para que nosotros regresemos de Tarsis a Nínive. Y a veces decimos, ¿por qué yo estoy pasando tantos procesos? Porque te fuiste de Nínive a Tarsis y dijiste, yo pago las consecuencias. Ahí están las consecuencias: vientos y tempestades. La que sigue. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargar de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás andaba en los vientos, la nave se partía, se hundía, y él estaba bien dormido. Su espíritu estaba dormido. Así pasa, tenemos muchas pruebas, muchas luchas, y el espíritu está dormido. Y dices, pues es que yo necesito que oren por mí porque estoy pasando, y pides oración a todo el mundo, pero tú no oras porque tu espíritu está dormido y quieres que los demás trabajen por ti lo que a ti te corresponde, cuando en realidad no es así. Tú tienes que esforzarte, tú tienes que pelear tus propias batallas. Jonás iba en el mar, la nave se iba a hundir y él estaba dormidote. ¿Qué te ha pasado a ti? Y la nave se está hundiendo y tú estás dormido. Y seguimos así en el 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Quién crees que es el patrón de la nave? ¿Quién te tiene dormido? Estupor. El patrón de la nave es estupor. Y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Despiértate. Si en nosotros no nos activamos a levantarnos, el patrón de nuestra nave es estupor. Y qué feo, ¿no? Yo no quiero ese patrón, no paga bien. El patrón de la nave es estupor. Proverbios 6, 10 y 11. Ya voy terminando. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. ¿El que sigue? Así vendrá tu necedad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Proverbios 6:10, regrésate. Aquí hay algo que un poco de sueño, un poco de dormitar. ¿Cuántas veces lo hemos dicho así? Ya la otra semana me levanto, la otra semana sí, ya voy a orar. La otra semana, no, hombre, el lunes yo ya voy a empezar a meditar la palabra. No, hombre, pero este lunes que viene voy a hacer mi primer ayuno de 8 horas. Este lunes que viene voy a hacer esto, este lunes, y viene el lunes y no hiciste nada. Ay, ya comí. Ay, se me olvidó el ayuno. Ay, ya no oré, tuve muchas actividades. Ay, y decimos, bueno, la otra semana. Bueno, la otra semana. Y así nos la pasamos, ¿sabes qué? Porque el estupor está operando en nosotros. Y nos hace que todo sea y mañana, y pasado, y otro poco que tiene. ¿Qué va a pasar si esta semana no me preparo? Esta semana no hago nada, ni busco la enseñanza, no pasa nada. No, sí pasa. ¿Y sabes qué dice aquí? Dice, y cruzar por un poco las manos para reposo. ¿Sabes qué? Hay muchas personas que duermen así. ¿Quién de aquí duerme así? No es bueno dormir así. El dormir así, ¿sabes qué hace? Que tú te presiones el pecho y te falta oxígeno al cerebro. Y a la larga eso va a traer consecuencias a tu vida. Cruzar los brazos y dormirte es malísimo.
Lo invisible se hace visible. Lo que estamos haciendo hoy en lo natural, el día de mañana se va a manifestar con problemas en nuestra salud. Y tiene que ver mucho con estupor. Yo anoche hasta me quedé así, ay, no sé, no sé. Pero fíjense cómo en todo Dios nos habla. En un versículo Dios nos está diciendo que un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, el que sigue. Así vendrá tu necesidad como caminante. Así, sigue dormido y va a venir tu necesidad. Sigue dormido y va a venir la necesidad a ti. Sigue dormido y dice que va a venir tu pobreza como hombre armado. Y acuérdate que cuando hablamos de pobreza, hablamos de la física y también de la espiritual. Y estupor lo que quiere es que tú te mantengas dormidito, que nunca te levantes. Que tú pienses que estás bien así con solamente venir, apuntar las enseñanzas, irte a tu casa y no tener un cambio. Porque ¿cuántos de aquí lo hemos hecho? ¿Cuántos de aquí hemos recibido muchas enseñanzas y seguimos siendo los mismos? No cambiamos. Y recibimos enseñanzas en los discipulados, y todo el discipulado como se trata de una limpieza en nuestras vidas, y hemos sido limpios. Hemos aprendido a perdonar, porque en el discipulado estamos viendo eso, el aprender a perdonar, el aprender a pedir perdón a Dios, el acercarte a Dios y reconocer todo lo que has hecho mal. ¿Lo hemos hecho o seguimos siendo igual de cabezones? Porque si no hemos hecho lo que ya estamos aprendiendo, quiere decir que estupor está ya alojado en el cerebro y está haciendo de las suyas. Y no te vas a poder levantar, ni menos vas a cumplir el propósito. Y se va a llegar el día que, como dice Juan 16:28, salí del Padre, vine al mundo, dejo al mundo y regreso al Padre. Se va a llegar el día en que vas a decir, no salí del mundo, me quedé en el mundo. Porque estupor siempre me mantuvo dormido. Porque nunca cumplí mi propósito. No regresé a casa, ¿por qué? Porque me la pasé dormido. Porque me pareció bien cómodo que todos hicieran menos yo. ¿Saben qué? Debemos de cansarnos de ser una iglesia de apariencias. Tenemos que ser una iglesia activa, una iglesia que en verdad vaya por el perdido y ayude al que está en tinieblas a sacarlo a la luz. No podemos estar hablando de enseñanzas y no podemos estar hablando cada rato de espíritus que nosotros no estamos haciendo activos en nuestra vida, o que nosotros no nos estamos despojando de ellos. Porque si yo hoy te digo que has estado dormido, lo primero que vas a decir, no, yo no estoy dormido. Porque dormido, o si me dice levántate, mira, para empezar yo no estoy caído. Para empezar yo soy bien activo. Sí, te estoy explicando que puedes ser bien activo en lo secular, pero en lo espiritual estás dormido. Totalmente dormido. ¿Sabes que en las iglesias se mueven muchas cosas y que si la iglesia está dormida, el enemigo hace y deshace? ¿Y sabes por qué? Porque el pueblo de Dios está dormido, el estupor está controlando la iglesia. Y puede venir el enemigo con cuantos demonios quiera y dividir la iglesia y despedazar la iglesia, y nosotros seguimos dormidos ahí en la misma silla cómodos, cuando a todos nos tiene que preocupar todo lo que esté pasando a nuestros alrededores. ¿Somos o no somos una familia? Entonces todos tenemos que interceder por todos. Todos tenemos que estar orando por todos. Todos tenemos que estarle pidiendo a Dios por la persona que está a un lado de nosotros. Porque a lo mejor un domingo la vez que se sienta ahí y luego ya dejó de venir y a ti ni te mortificó que ya no vino. Entonces, ¿dónde están las enseñanzas que estás recibiendo? Entonces, ¿dónde están? ¿Qué crecimiento hay en nosotros? No está habiendo ningún crecimiento. Estupor bloquea la parte de nuestro cerebro para que no distingamos el mensaje ni la voz de Dios. Fue lo que le pasó a Jonás. Dice que mientras estaba el viento y la tempestad, él estaba bien dormido. Él no distinguió el mensaje, no distinguió la voz de Dios. ¿Por qué nosotros huimos de la presencia de Dios? Porque no sabemos distinguir de quién viene. Y porque inmediatamente decimos, ay, el pastor quiere que yo haga esto. Bueno, y si fue Dios el que dijo a través del pastor, tú no estás distinguiendo el mensaje, porque tu cerebro está bloqueado por estupor. ¿Alguna vez has dicho, yo no quiero hacer eso que dice el pastor, porque viene del pastor?
Bueno, pues reconoce entonces que estupor está en ti. Y todos tenemos que analizarnos, autoanalizarnos y ver en nosotros qué es lo que hay, porque yo no quiero seguir siendo la misma, yo no quiero seguir siendo la misma que fue el año pasado y años anteriores. Yo le decía anoche a Dios, Señor, yo quiero ser mejor pastora, yo quiero ser mejor mamá, mejor hija, mejor vecina, mejor amiga, yo quiero ser mejor en todo, Señor. No quiero quedarme siendo igual, porque entonces ¿de qué me sirve, Señor, el yo conocerte? ¿O de qué me sirve el yo compartir alguna palabra si yo no soy igual? Si yo sigo siendo igual, si no tengo un cambio. Y basta de ser siempre las apariencias de las personas que vivamos haciéndonos como que vivimos todo perfecto, cuando en realidad no es así. Todos tenemos luchas, tenemos cargas, tenemos situaciones. Y a veces aparentamos vivir una vida perfecta. A mí me tocó escuchar a una persona que sabía yo que estaba pasando situaciones financieras y le pregunté, no, dijo, yo todo bien, gano tanto por día. Y no es que las cochinas apariencias. Cuando si yo voy y me acerco a ti y te digo mi situación, tú me puedes ayudar a orar. Y juntas podemos hacer un equipo. Pero ¿sabes qué? Estamos tan dormidos espiritualmente y el estupor nos tiene tan bloqueados que el espíritu está dormido y vivimos de las cochinas apariencias, cuando la vida no es vivir así. Y tenemos que hartarnos de seguir siendo los mismos. Llegó el momento que entendamos que fuimos creados para servir, que fuimos hechos para servir a un Dios todopoderoso y que somos un instrumento suyo en esta tierra. No somos ni vivimos este mundo por casualidad, ni porque nuestros papás se equivocaron. Vivimos con un propósito. Todos tenemos un propósito. Todos somos una maquinita que embona la perfección y juntos, trabajando juntos, hacen que eso funcione. Y todos somos un engranaje y vamos pegados unos con otros para que esa máquina funcione. Pero ¿saben qué? Si uno está dormido, porque aquí pueden haber muchos que estemos dormidos espiritualmente, y el que está despierto, créame que le va a costar mucho salir adelante, porque los demás ejemplares están dormidos, porque no están trabajando, porque no se están esforzando. Y como iglesia tenemos que avanzar. Amén. Hay cosas que el enemigo está operando, ¿saben? Y que si no nos ponemos a buscar la palabra de Dios, vamos a estar ignorantes a todo eso. Y solamente vamos a venir a sentarnos, cuando toda la iglesia tiene que estar intercediendo por toda la iglesia, por las familias que ya no están asistiendo. Porque si usted está viendo que algo se está moviendo en la iglesia, usted tiene que estar intercediendo. Pero se da cuenta de algo y dice, ay, ¿qué tiene? Hay que los pastores se encarguen. La iglesia no solamente es de los pastores, la iglesia es de todos. ¿Saben qué? Y esta obra es de Dios y Dios la sostiene. No la sostengo yo, ni mi esposo, ni nadie más. La sostiene Dios, porque esta es su obra. Tenemos que levantarnos. Y hoy vamos a hacer, está sentado, y a las 3 se van a levantar todos en un acto profético de que vamos a dejar la comodidad, de que vamos a despojarnos, vamos a reconocer, vamos a arrepentirnos y nos vamos a levantar en el nombre de Jesús para buscar su palabra y despojarnos, y que estupor salga fuera de nosotros en el nombre de Jesús. 1, 2, 3, y nos levantamos. Cierra tus ojos, vamos a orar.